practicar. ¿Y cuándo es el examen? El lunes hay que hacer el examen. No. Por favor, sus audios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. Bueno, yo soy la ponente a cargo de esta conferencia, este curso taller, y vamos a dar inicio con una presentación institucional muy cortita para dar pase a nuestro tema de hoy. Buenas noches, buenas noches. Bueno, en este caso, somos de la institución ESPE, tiene una amplia experiencia en todo lo que es diplomados, formaciones, en lo que es educación, el sector salud también, ¿no? Justamente aquí están los diplomados de este mes, que inicia justamente el 4 de mayo, el de acompañamiento pedagógico, que está aquí, este. Ese es el que yo voy a estar dictando el 4 de mayo, así que las invito, espero encontrarlas ahí, espero encontrarnos ahí. Y si alguna está interesada en cualquier otro de la misma manera, ¿no? Pero igual comentarles que yo estoy dictando el de acompañamiento pedagógico en inclusión, el de maestro, maestra sombra, en trastornos del neurodesarrollo, así que están invitadísimas a poder compartir. Y también yo hoy, para las que se inscriban al diplomado que yo voy a dictar, y que justamente ahí lo voy a ampliar y lo voy a ver, les voy a estar compartiendo unos libros de intervención en lo que es lenguaje, que de ahí se los muestro, pero están invitadísimas a poder participar. Solo que sí es para las personas que se inscriban en el diplomado, porque allí lo vamos a ampliar y lo vamos a explicar, ¿no? Y hay varios puntos de que sí podría estar desfasada la información teórica, pero en cuestiones de intervención, ciertas partes que están bien, bien interesantes todavía y vigentes, entonces que les va a servir muchísimo para poder complementar el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos testimonios. Aquí vamos a verlos. Sí, ustedes llegaron a ver, ¿no? Nuestros diplomados, yo voy a estar dictando el diplomado de maestra sombra, el de acompañamiento pedagógico, este que está aquí. La coordinadora en el grupo de WhatsApp está dándoles toda la información de ese tema detallado de los costos y eso yo no lo manejo, pero sí la coordinadora SPED que está con ustedes en el grupo de WhatsApp, está ella muy, muy atenta a poder brindarles la información. Como les marcaba, este es el diplomado que yo voy a dictar este mes, este 4 de mayo inicia, así que están ustedes muy invitadas a verlo y como les decía, ¿no? Para las que estén matriculadas y les interese, pregunten por el temario y todo ello, pues van a tener algunos libros adelantados, que son libros que yo voy a explicar en el diplomado, ¿no? Entonces ya por ello. Luego, ¿qué más les estaba contando? Que vamos a ver algunos testimonios acá. Gracias por todo. Gracias compañeros, ha sido muy fructífera esta especialización que hemos llevado. A nosotros no nos preparan para abordar a niños con habilidades especiales, pero somos nosotros que por amor
a la educación, por amor a los niños, estamos buscando estas oportunidades. Agradecerles a ustedes como institución por esta gran oportunidad que nos dan. Fue un honor. Gracias por todos sus conocimientos compartidos. Y gracias, Miss, por todas sus palabras, por todos los consejos, por cada una de las recomendaciones que nos hacía. Agradecida por una especialización tan bonita, tan humana, con ese amor, con esa pasión que ustedes tienen por vocación. No dejen de vista a esos pequeños. Gracias al Instituto por dedicarse a esta noble misión. SPED, el poder de una gran decisión. No me he dado cuenta. Gracias por todo. Muy bien, también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, en este caso vamos a hablar de las estrategias de acompañamiento pedagógico en el aula para niños con trastornos del neurodesarrollo y tenemos las siguientes fechas. Hoy, mañana 21 y el lunes 22 de 8 a 9 p.m. Así que de 8 a 9 p.m. por favor, hoy, mañana y pasado, resérvenlo para poder estar reunidos y estar compartiendo con ustedes. Bueno, yo soy quien va a dictar la especialización, yo soy proveedora certificada del programa PIRS en habilidades sociales para adolescentes, tengo una certificación para el diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista por Enlace Autismo México. Soy psicopedagoga especialista en neurodesarrollo, dedicada a lo que es el lenguaje, el aprendizaje, la comunicación, especialista en terapia de comunicación, del lenguaje pragmático. También he sido maestra sombra muchos años. En realidad, no solo de un estudiante en especial, sino dentro de un programa de atención a la diversidad, donde habían distintas maestras sombras, así que también especialista en todo el tema de inclusión, en asesoramiento a las instituciones educativas para poder tener éxito en este proceso de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a invitarlos e invitarlas a este diplomado también de acompañamiento pedagógico y, bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Ya netamente el tema que nos interesa. Todo lo que es el acompañamiento, las estrategias aquí de acompañamiento. Vamos a ver. Ya, aquí está nuestro PPT de hoy. Bueno, hoy vamos a conocer los trastornos del neurodesarrollo. Yo soy de las profesionales en el área que considero que todo parte del conocimiento, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de estrategias de acompañamiento pedagógico en el aula para niños con trastornos del neurodesarrollo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta que sea en relación al tema del diplomado o de los materiales, etcétera, por favor, con la coordinadora SPED, la persona que les envíe el link al grupo, a ella escríbanle para que les dé toda la información para que se matriculen y separen su vacante y ya puedan tener los materiales y los vayan leyendo y todo ello. Bueno, en este caso, en nuestra sesión 1, vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo según el DSM-5. Por favor, denme unos minutos para avanzar con el tema y más o menos a la mitad voy a responder a algunas preguntas, ¿ya? En este caso, vamos a ver el acompañamiento pedagógico en el aula para niños con trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque los trastornos del neurodesarrollo son una categoría que encontramos en el Manual de Diagnóstico Médico 5. Este es el DSM-5 porque luego me van a preguntar, Miss, ¿cuál es el DSM-5? ¿Qué cosa es? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y en este caso es en base a este manual del cual vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo.
Y porque las maestras sombra y el acompañamiento pedagógico se da generalmente para niños que presentan alguna condición dentro de estos trastornos del neurodesarrollo. Y aquí tenemos, los trastornos del neurodesarrollo comprenden un grupo heterogéneo de trastornos relacionados que se manifiestan en periodos tempranos de la niñez. En general, antes que se incorporen a la escuela primaria y que en conjunto comparten una alteración en la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, de lenguaje y o sociales, que impactan significativamente en el funcionamiento personal, social y académico. Así que generalmente los niños que tienen alguna condición dentro de esta categoría de los trastornos del neurodesarrollo, en muchos casos van a requerir de un acompañamiento pedagógico y también de una maestra sombra. Ahora, en este caso, la falta de detección y diagnóstico y tratamiento conlleva a muchas secuelas en la vida adulta, con pérdidas de oportunidades en desarrollar el potencial del individuo en su vida personal, familiar y laboral. Y para explicarles justamente ese tema, aquí a continuación les voy a compartir una partecita de una entrevista de Panacea que nos habla de un estudiante, de un adolescente. Aquí le colocan síndrome de Asperger, ¿no? Pero en este caso es porque recuerden de que en el DSM-4 figuraba como autismo y síndrome de Asperger, ¿no? Dentro de los TGD, pero en la actualización, tanto síndrome de Asperger como autismo se engloban y pasan a ser trastorno del espectro autista, ¿no? Dentro de esta categoría. Que eso ya lo vamos a ver ahorita un poquito más amplio porque vamos a hablar de TEA, de trastornos de la comunicación y de discapacidad intelectual, que son los trastornos del neurodesarrollo que más frecuente requieren maestra sombra o requieren de acompañamiento pedagógico. Pero aquí en esta entrevista que les voy a compartir, vamos a escuchar la historia de este estudiante, cómo ha fracasado en lograr la inclusión. Es una realidad muy similar a la nuestra y quiero que lo escuchen hablar todo lo que le ha pasado por querer lograr la inclusión. Bueno, estoy acá para entrevista para que todo el mundo del país o algo parecido conozca mi discapacidad. El problema es que nadie sabe y a veces se enoja la gente sin saber que somos discapacitados. Bueno, uno de mis pacientes, que se llama Gerardo Kelly, es un chico que tiene síndrome de Asperger, que es uno de los cuadros dentro de lo que se llama el espectro autista, que son chicos de muy alto funcionamiento, o sea que tienen niveles cognitivos muy altos, con niveles de lenguaje también muy altos, pero que suelen tener bastantes dificultades a la hora de interactuar socialmente, que tienen una manera de hablar que es peculiar, que suelen tener altos niveles de ansiedad, que suelen tener altos niveles de dificultad para lo que es coordinación motora, o sea, son muy torpes motrizmente, y suelen tener cierto patrón de, o sea, parecido a lo que son los autistas clásicos, de tener como ciertos intereses muy absorbentes y restringidos. A mí me gusta mucho dibujar, relajarme, cosas de la televisión, dibujo. Me interesa mucho leer últimamente, leo muchos libros y ¿Y qué esas te gusta cosas. leer? Bueno, los libros a mí me encantan mucho leerlos sobre revistas Genio, sobre el diario del Clarín, perdón, no el diario, digo, sobre libros del Clarín, sí, libros del Clarín, tengo 2 libros del Clarín, sobre naves espaciales y sobre también, bueno, ya sabe, sobre los inventos, sobre cómo han progresado los inventos. Gerardo es un chico muy creativo en realidad, que yo conozco aproximadamente hace 2 años, que hace una consulta en un hospital público,
debido a que había sido echado de 2 colegios ya, o sea que el sistema educativo ya la verdad es que no lo aceptaba. La madre intentó hacer varias consultas, hizo varios reclamos en distintos establecimientos educativos, no recibió respuesta. Hace 3 o 4 años que ya no va al colegio Gerardo, siendo un chico que realmente tiene un gran potencial cognitivo y un gran potencial para aprender, pero esto es lo que a veces pasa con estos chicos. Hizo jardín de infantes, en un jardín de infantes común del Estado, y también fue a la escuela cerca de casa, la escuela también del Estado. La maestra siempre que no presta atención, que hay que retarlo, lo mandaba a la dirección. Yo pensaba que sería porque era muy travieso o que tenía un carácter muy fuerte. Y fue cuando él no quiso ir más y yo A ya ver. no lo llevé más a ninguna escuela porque no quería. Silencio, he dicho. Se ponía muy agresivo. Hasta acá. Los chicos, él decía, se burlan los chicos, y era cierto, después me enteré que los chicos se burlaban de él. Y otro gran tema es el tema del hostigamiento que le decimos nosotros, o el bullying en inglés. Cómo estos chicos son hostigados por compañeros en los colegios. Los compañeros los joroban, digamos, los gastan, los molestan por la manera que tienen de hablar, que es muy peculiar, o porque no entienden los chistes, o porque son muy literales. Y realmente durante la adolescencia y durante la preadolescencia también son chicos que suelen pasarla bastante mal en los colegios. Es un tema que tenemos que atender en realidad nosotros como sociedad y también dentro de los colegios. ¿Vos te acordás, digamos, qué tipo de problemas a veces tenías con tus compañeros en el colegio? Me molestaban por mi idioma. Por la manera en que hablabas. Hablo México neutro. Un día un nene se burló de él a la salida del colegio y él empezó a pegarle al nene. Tendría unos 9 años y una maestra lo quiso separar y le siguió pegando a la maestra. ¿Y qué te pasa a veces cuando, vos me contás siempre, cuando salís a la calle y tenés que hacer un mandado o te metés en un negocio? A veces, ¿qué te pasa con la gente? Bueno, me peleé por una farmacéutica porque me dijo sobre que me portara bien y eso me molesta a veces. Y yo me porto bien, pasa que la gente piensa que me enojo por falta de buena conducta. Y odio esa confusión que la gente siempre saque. Claro. ¿Y vos sentís que la gente te entiende o que la gente no te entiende mucho? No me entiende demasiado, me exime a la gente de este país. Bueno, porque dicen si yo sé leer, si yo... Excelente. Quiero que ustedes puedan notar cómo este adolescente no ha logrado el proceso de inclusión por todo un tema de cuestiones conductuales, cuestiones de adaptaciones, y más adelante él explica un poco cómo él quisiera que tuviera una maestra integradora, como lo llaman en ese país, ¿no? Como una docente que esté con él, que lo apoye, que lo acompañe, ¿no? Y esto en realidad es una necesidad para muchos estudiantes, porque si contaran con esta maestra sombra, pues podrían lograr esta inclusión educativa con éxito. Y miren, hay muchos casos donde a través del acompañamiento pedagógico adecuado y una maestra sombra capacitada, muy rápidamente han logrado la inclusión educativa a los estudiantes. Ahora, en la actualidad hay colegios que ya cuentan con su departamento de atención a la diversidad. Y estos colegios tienen como que sus maestras sombra organizadas y coordinadas para derivarlas
a cada uno de de las aulas o de los estudiantes que las necesiten o que las requieran. Pero todo lo que ustedes puedan realizar de estrategias de acompañamiento para niños va a tener que partir del conocimiento de las características, habilidades, fortalezas, también de los desafíos o dificultades que presente este estudiante. También, ¿no? También todas estas características del ser humano, de la persona, del estudiante que están acompañando. Y también, obviamente, de que la profesional tenga conocimientos sólidos, teóricos y prácticos de la condición que presenta el niño que está acompañando. ¿Y eso a qué me refiero? Que el niño puede tener TEA, puede tener discapacidad intelectual, puede tener síndrome de Down, puede tener un trastorno de la comunicación, puede tener TDAH. Y este niño necesita comprensión de su condición y también de sus características para poder tener estas estrategias de acompañamiento. Ahora, hablando de los trastornos del neurodesarrollo, aquí les estoy mostrando, según el DSM-5, y un resumen, porque está simplificado. Tenemos discapacidad intelectual, tenemos los trastornos de la comunicación, tenemos el trastorno del espectro autista, el TDAH, tenemos el TDAH, tenemos también, en este caso, los trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, estas dos diapositivas tienen en resumen todos los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos en este caso lo que es discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación y tenemos el trastorno del espectro autista, el TDAH y los trastornos específicos de aprendizaje. Así que hasta ahí de memoria, ¿no? Esos son los trastornos del neurodesarrollo. Esto está en la categoría del DSM-5 y se entiende que ustedes los deben de conocer. Ahora, como obviamente es muy amplio, imagínense, tendríamos un diplomado solo de TEA, un diplomado solo de TDAH, un diplomado solo de trastornos de la comunicación, un diplomado de discapacidad intelectual completito y un diplomado para lo que sería en este caso el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, la discapacidad intelectual. Ahora, bueno, vamos ahora a ampliar un poquito de lo que es trastornos de la comunicación, lo que es TEA y lo que es discapacidad intelectual, que son los casos que con más frecuencia ustedes van a, digamos que acompañar o que van a requerir maestras son. Con mucha frecuencia, los niños que están dentro del espectro requieren una maestra sombra. Bien, entonces, justamente hablando de este tema, los trastornos de la comunicación son muy variados, ¿no? Si ustedes van a consultar libros, van a encontrar muchas definiciones. Van a encontrar muchas definiciones y muchas clasificaciones diferentes. Así que por ese lado, para estar todas de acuerdo, igual yo en los diplomados que dicto, hablo de los trastornos de la comunicación según el DSM-5. Ahora, en la actualidad hay casos y casos, ¿no? Pero ya los niños con TDAH son mejor manejados en el aula. Los casos que con más frecuencia en la actualidad yo veo que tienen maestra sombra son los casos de TEA
discapacidad intelectual, y TEA y discapacidad intelectual, porque los niños con TEA pueden tener discapacidad intelectual al mismo tiempo. Bueno, algunos también tienen una inteligencia superior al promedio, no vayan a confundirse, pero hay muchos casos que tienen discapacidad intelectual. Ahora, bueno, hablando de los trastornos de la comunicación, según el DSM-5, tenemos el trastorno del lenguaje, que viene a ser el TEL, que ustedes conocían, ¿no? TEL expresivo y TEL mixto. Tenemos el trastorno fonológico, que es lo que ustedes conocían antiguamente como dislalias, las famosas dislalias. Allí ustedes las tienen ya a la mano. Las famosas dislalias, que eran los problemas específicos de la pronunciación. Luego tenemos la tartamudez, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el trastorno de la comunicación social pragmático y el trastorno de la comunicación no especificada. Ahora, vamos a tener aquí una comparativa entre lo que decía el DSM-4 y lo que decía el DSM-5. Vamos a ver una comparativa aquí. Miren, lo que era el TEL expresivo y el TEL mixto, ambos se englobaron en el DSM-5 como trastorno del lenguaje. Lo que era el trastorno fonológico sigue siendo trastorno fonológico, no hay cambio. Luego, lo que era el tartamudeo en el DSM-4 pasó a ser trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, y tenemos el trastorno de la comunicación no especificado, igual, trastorno de la comunicación no especificado. Pero ustedes van a ver en el DSM-5, ustedes van a ver que tenemos un diagnóstico que es, entre comillas, una novedad. Digo entre comillas porque no es una novedad, estaba en los libros de trastornos del lenguaje y todo ello. Pero en este caso vamos a ver el trastorno de la comunicación social o trastorno del lenguaje pragmático. Es una novedad, entre comillas, porque recién en el DSM-5 se considera, en el DSM-4 no lo consideraba, pero ya en el DSM-5 sí. Así que eso es bastante importante de ver cómo se va actualizando, ¿no? Porque el trastorno de la comunicación social afecta el componente pragmático del lenguaje. Es decir, no entiende la inferencia, es literal, hay muchas características de dificultades en lo que es la comunicación, en toda la parte pragmática, en el uso del lenguaje social y en contexto. Entonces, bueno, esos son los trastornos de la comunicación, que son trastornos del neurodesarrollo. A ver, y por favor, no nos vayamos a salir del tema. Estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo. Así que si ustedes lo pueden ver ahí, es bien específico. Y bueno, en la sesión de hoy estamos hablando sobre los trastornos del neurodesarrollo en general y vamos a ampliar los que generalmente necesitan acompañamiento, que van a ser los casos de trastornos de la comunicación, de TEA y de discapacidad intelectual. Ahora, hay una manito ahí. María, cuéntame, ¿qué me quieres decir? María, ¿has dejado tu manito ahí? ¿Querías participar? ¿O te confundiste y se levantó la manito?
Bien, María no me contesta. Bueno, más adelante vamos a tener también un tiempo para poder responder preguntas. Aquí vamos a continuar. Ahora hablando del trastorno del espectro autista. Según también el DSM-5. Bueno, en el DSM-4, en el manual anterior, no figuraba la categoría como TEA, sino como TGD, trastornos generalizados en el desarrollo. Esto es una psicopatología infantil que se caracteriza por déficit y alteraciones importantes en el área de la comunicación, de la socialización y por una gama de conductas estereotipadas. En este caso, dentro de los TGD encontrábamos al autismo y al síndrome de Asperger. Ambos se engloban y pasan a ser trastorno del espectro autista. Ya en el DSM-5 nos dice que son deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Y para tenerlo más clarito, se los voy a mostrar en este cuadro comparativo qué es lo que nos va a ayudar a entender este tema de que si TEA, si TGD, si autismo, si síndrome de Asperger, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ustedes deben haberlo escuchado, ¿no? Entonces, hoy lo que a mí me interesa es hacer una revisión de los trastornos del neurodesarrollo. Mañana vamos a continuar hablando ya de las estrategias netamente de acompañamiento. Así que por ese lado, pedirles la comprensión del caso de no salirnos del temita que estamos conversando. Ahora, el punto más interesante aquí es ver esta comparativa. Ver esta comparativa. Vamos a verlo por aquí. Quiero que ustedes puedan apreciar. Aquí tenemos el DSM-4 y aquí está el DSM-5. En el DSM-4, el manual anterior, no estaba como TEA, sino estaba como trastorno generalizado en el desarrollo, TGD. Este TGD pasó a ser TEA. Ahora, todos estos diagnósticos, autismo, síndrome de Asperger y los demás, se engloban en TEA. Y ya el DSM-5 nos da niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Niveles de necesidad de ayuda, niveles de necesidad de apoyo. No hablamos de tipos, no hablamos de gravedad, sino hablamos de nivel de necesidad de ayuda. ¿A qué se refiere? Que el nivel 1 necesita ayuda y el nivel 3 necesita ayuda sustancial. O sea que es totalmente dependiente. Y nos habla ya de alteración en dos grandes categorías. Deficiencia en la comunicación social e interacción social y comportamientos restringidos y repetitivos que están presentes en la infancia temprana, pero pueden manifestarse plenamente más tarde. Ahora, quiero saber si se entiende este tema de si TEA, si TGD, si autismo, si síndrome de Asperger, ¿no? ¿Se entiende? Porque una vez llegó un padre de familia a decirme, mi hijo tiene TGD, tiene síndrome de Asperger y tiene TEA nivel 1. Y el papá pensaba que su hijo tenía 3 diagnósticos diferentes, como si tenía TEA, síndrome de Asperger y TGD, ¿no? Como 3 cosas totalmente distintas. Entonces, también es un poco responsabilidad del profesional pasar a hacer una explicación pertinente, ¿no? Y comentarle que, pues, en el manual de diagnóstico médico anterior figuraba con el nombre de TGD toda la categoría y dentro de los TGD, pues, estaba el autismo y estaba el síndrome de Asperger. Pero a la fecha, estos términos se actualizaron
No es que han desaparecido, no, se han actualizado y en el DSM-5 se engloba en TEA tanto el autismo como el síndrome de Asperger y nos hablan de niveles de nivel 1. Entonces, generalmente los casos de síndrome de Asperger, como el que vimos en el video ahí al inicio, diríamos que es un caso de TEA nivel 1. Generalmente, ahora, no necesariamente todos los casos de niños con síndrome de Asperger tienen un nivel 1 en todas las áreas, porque esto de los niveles no es que es en todos los aspectos de la vida. Esa también es una confusión para muchos profesionales. Esta es una confusión para muchos profesionales porque muchos profesionales piensan de que TEA nivel 1 y es nivel 1 en todas las áreas. Y pues eso no es así. El nivel 1 puede ser en el área de comunicación e interacción social, así como ustedes ven que necesita ayuda, pero le va bien, logra comunicarse, de alguna manera se relaciona, etcétera, etcétera. Pero imagínense que el estudiante con síndrome de Asperger, entre comillas, que ha sido diagnosticado con el DSM-4 hace 15 años atrás, 10 años atrás, pues también tiene un problema de conducta muy serio, trastorno obsesivo compulsivo. De alguna manera en la parte conductual no está en un nivel 1 porque necesita más ayuda. Está en un nivel 2, en un nivel 3, porque no se le puede dejar solo, es muy dependiente en muchos aspectos. Entonces, esto hay que analizar de que los niveles no son para todas las áreas, ¿no? Y hasta ahí está quedando todo claro esto de CITEAS y TGD. Cuéntenme en el chat de Zoom. Pueden revisarlo si quieren ampliar más en el DSM-5. El DSM-5, por acá estaba su fotito. Ahí está, este libro que está aquí. En este DSM-5 y ahí describen algunas características, ¿no? El nivel 1 necesita ayuda y en el nivel 3 ya es que necesita ayuda sustancial. ¿A qué se refiere? En un nivel 3 es totalmente dependiente, depende total, o sea, no hay control de esfínteres, no caminan en muchos casos, ¿no? A ese nivel de dependencia me refiero, que necesitan más ayuda, más apoyo. Bueno, continuando un poquito, hablemos también de la discapacidad intelectual, que es otro trastorno del neurodesarrollo, el cual también su término se actualiza. Yo les estoy compartiendo. Igual el DSM-5 ustedes lo pueden encontrar en internet. ¿Ah? Internet está también para descargarlo completo. Pero igual para las que se van a matricular en el diplomado de acompañamiento pedagógico e inclusión educativa, ya van a tener al menos 3 libros adelantados que les estaba contando. Uno de ellos es el DSM-5, otro es unas planificaciones para fonoaudiólogas, que son sesiones ya listas para lo que es intervención en lenguaje, y un libro de la dinámica articulatoria, que es un libro para trabajar el componente fonético fonológico. Ya, así que con la coordinadora pregúntenle, las que ya se van a matricular ya lo tengan allí por adelantado. Si no, también esos libros creo que los pueden encontrar en la Universidad San Marcos o en la universidad, las universidades que tengan psicología en su biblioteca, ¿no? Allí también los pueden encontrar. Y ahora pues varios libros ya se pueden comprar por Busca Libre, ¿no? O por Amazon, ¿no? En realidad ya el internet hace que podamos tener todos los libros y estar más actualizados de todos los modelos internacionales también. Pero bueno, había otra pregunta por ahí que quería responder. Ya. En el caso del síndrome de Asperger, como les mencionaba, generalmente es un nivel 1, generalmente, pero no necesariamente es un nivel 1 en todas las áreas, porque tenemos 2 grandes áreas: comunicación, interacción, conducta y comportamiento. En conducta y comportamiento
puede ser que aunque tenga síndrome de Asperger y esté en un nivel 1 en comunicación, en conducta y comportamiento puede estar en un nivel 2, porque pueden tener trastorno de conducta, trastorno posicionista desafiante, etc. El concepto de discapacidad intelectual, ahora lo vamos a ver, que es otro trastorno del neurodesarrollo que requiere de acompañamiento para lograr la inclusión. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Se refiere a la condición de vida de una persona que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognitivo, de lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades ¿para qué? Para aprender, para adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación. Por ejemplo, la adquisición de la lectura, la escritura, la noción de número, los conceptos de espacio y tiempo, y las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. ¿No? Aquí en discapacidad intelectual tenemos que entender que la inteligencia es un proceso amplio, es un proceso súper amplio. Así que para que ustedes también lo tengan en cuenta, la inteligencia es un proceso súper amplio que abarca una enorme cantidad de funciones de la mente humana para lograr adaptarse a diversas situaciones. Para un mejor entendimiento del niño con discapacidad intelectual, hay que definir bien a qué nos referimos con inteligencia, que va a ser como la capacidad de una persona para poder adaptarse con éxito. Para poder adaptarse con éxito. Entonces, va a adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Ahora, la inteligencia de los niños con alguna discapacidad va a presentar diferencias significativas en sus componentes. Ahora les explico un detalle. En el caso de discapacidad intelectual sí tiene niveles de gravedad, por decirlo así, sí tiene grados, sí tiene gravedad. A diferencia del trastorno del espectro autista, o sea, de memoria, ustedes. El trastorno del espectro autista tiene niveles en la actualidad, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. La discapacidad intelectual sí tiene gravedad. En este caso estamos hablando de que puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda. Entonces, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, define la discapacidad intelectual como los trastornos, como un trastorno del neurodesarrollo, lo define como un trastorno del neurodesarrollo que va a venir a ser un grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que va a incluir limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Ahora, el DSM-5 nos da los criterios diagnósticos y estos los voy a leer tal cual, porque tal cual está en el libro estos indicadores diagnósticos. Denme unos segunditos para poder responder ahí algunas duditas del chat que se pueden responder en un mensajito. Ya se las voy a responder. Igual, estos libros no están en el internet como para descargar, ¿no? Eso sí les digo porque yo también los he buscado de distintas maneras, pero sí sé que los pueden conseguir en, como les decía, las bibliotecas de las universidades que tengan educación y que tengan psicología. Bueno, ¿qué criterios deben de cumplir para hablar de discapacidad intelectual según el DSM-5? Y como les cuento, esto lo voy a leer tal cual porque es una cita textual del libro. Vamos a encontrar deficiencias de las funciones intelectuales,
como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Y vamos a hablar también de deficiencias del comportamiento adaptativo, que producen fracaso, el cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Ahora, si no tiene un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en los múltiples entornos. Ahora, el inicio de estas deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo se dan en todo este proceso de desarrollo. Y como les mencionaba, la discapacidad intelectual sí se clasifica entre leve, moderada, grave y profunda. ¿Podemos encontrar niños con TEA y discapacidad intelectual? Sí, con TEA y discapacidad intelectual leve, con TEA y discapacidad intelectual moderada, con TEA y discapacidad intelectual profunda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí podemos encontrar casos de niños también con una inteligencia superior al promedio, también, y también con una inteligencia normal. Ahora, los que más frecuentemente están pues con maestra sombra son estudiantes que tienen diagnósticos como TEA nivel 2 y discapacidad intelectual moderada, ¿no? En realidad son los que más necesitarían del acompañamiento pedagógico y de contar con una maestra sombra, que es una docente que va a hacer un trabajo individualizado con este estudiante dentro del aula, ¿no? Y va a ayudar también a dar las instrucciones personalizadas y todo ello. Ahora, hasta esta parte sí podemos levantar la manito para poder preguntar. Y a ver si puedo responder la mayor cantidad de preguntas ahí. Levanten la manito para participar. Las escucho y los escucho. Jessie Liz, te escucho. Buenas noches. A mi Buenas sobrinito noches. le acaban de hacer un mapeo y un encefalograma. Y bueno, todavía no he podido ver el informe, pero su mamá más o menos me dijo que tenía un trastorno mixto. Hace referencia a que unas características, o sea, creo que conductual, no sé, pero más que nada, pero hace referencia a que tiene características un poco de TEA, un poco de TDAH, algo así. Yo he tratado de buscar información en internet con ese nombre como mixto y la verdad que no sé de qué forma informarme y poderle ayudar. Gracias. Comprendo, comprendo, comprendo. Igual yo te diría que a la coordinadora en el grupo le digas para que te haga llegar mi teléfono y yo te pueda ayudar y me des más información, porque con la información que tengo es muy poquita como para poder ayudarte. Hay algunos diagnósticos con el término de trastorno mixto. Yo conozco que son, en este caso, el trastorno mixto del lenguaje, que es comprensivo expresivo. En algunas teorías, en algunos libros están con estos términos, que se conoce como trastorno mixto del lenguaje comprensivo expresivo, pero no sé si se refiere a eso, porque algunos niños tienen trastorno mixto del lenguaje más TDAH. Eso sí puede darse. Entonces, lo que yo te diría que para poderte ayudar más con lo de tu sobrinito y eso, le digas a la coordinadora del grupo, en interno, escríbele a la persona que envía el link, igual para todos los presentes. Y les piden mi número, porque tienen una pregunta personal, le dicen, ¿no? Que es de su familiar, de su paciente X, y entonces ya yo les voy a poder ayudar, ¿ya? Porque si por este medio no me permiten brindar mi número, pero si ustedes lo solicitan por alguna razón de ese tipo, pues así voy a poder ayudarlas más. Pero sí, creo que hay un término allí, es trastorno mixto del lenguaje comprensivo expresivo. Si ya está como tal, con ese nombre, que si lo puedas buscar así, puede ser Ya. eso, ¿no? En todo caso, puede ser un desencadenante del trastorno expresivo, ya que como él demoró en hablar, entonces como que le cuesta
expresar a sus compañeros lo que necesita, ¿no? Y está reaccionando, digamos, en ocasiones tiene comportamientos disruptivos, ¿no? Violentos, fastidio, se para. Entonces, Ya, todas así esas le cosas dijeron ya como su serían también disposición. para un trastorno de conducta, ¿no? Porque podemos tener un trastorno mixto del lenguaje más TDAH y al haber problemas del lenguaje más un TDAH, pues también viene un trastorno de conducta como comorbilidad. Por eso te decía, si no es para ayudarte más con más información, me escribes pues al interno a mi WhatsApp, le preguntas a la coordinadora para ayudarte. Me Muy haces acordar que amable. es de tu sobrinito, ¿ya? Ya, ok, Porque sí muy me amable. falta información. Ahora aquí las estoy leyendo. Excelente, En el muchas gracias. TDAH, en el TDAH hay tipos, en el TDAH hay tipos, pero tenemos tipos de TDAH que es el tipo hiperactivo, el tipo inatento y el combinado. No es mixto, no se llama mixto en el TDAH, se llama combinado, que es hiperactivo, impulsivo, inatento. Es TDAH tipo combinado. Ahora, el TDL, claro, lo que su compañera dice, el TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, así se le llama en la actualidad al trastorno del lenguaje que está en el DSM-5 y que era antes, había como que TEL expresivo y TEL mixto, que es de lenguaje comprensivo y expresivo. Por eso les decía, depende de qué autor, depende de qué manual. Ahora, dice que si un pequeño puede tener TEA nivel 1 y también tener TDAH, bueno, sí, el TDAH es comorbilidad en el trastorno del espectro autista, así que sí puede haber TEA y TDAH. Sí puede haber TEA y TDAH. Ahora, manitos, Luz, te escucho, y luego Yolanda. Con ustedes termino. Buenas noches. Sí, tengo una consulta. En el colegio en secundaria hay un estudiante que tiene el diagnóstico de dificultad, discapacidad intelectual, perdón, leve, pero he notado que ese niño, por ejemplo, tampoco sabe escribir, no ha estudiado un año, no va a terapias, no recién el colegio le está exigiendo. Y mi preocupación va más por el tema de la exigencia por parte del docente. ¿Cómo es esto? ¿Se le exige? ¿No? Por ejemplo, yo enseño el área de comunicación ahí, pero en matemáticas me preocupa cómo le estará yendo, los temas, y esa es mi duda respecto a este tipo de discapacidad intelectual. Bien, entonces, se ha entrecortado un poquito. ¿Crees que podías repetir la última parte? Ok, sí, le decía que este chico, adolescente, tiene una discapacidad leve, ¿no? Eh, discapacidad intelectual leve, pero también he notado que no sabe escribir, tampoco para leer las palabras, solo copia las letras, ¿no? Ya. Clases ¿En y qué me grado preocupa está? el ¿En qué grado está? primer año de secundaria. Ya, en este caso, bueno, ya habría que tener una reevaluación, una evaluación neurológica integral para ver si realmente tiene discapacidad intelectual leve, tiene discapacidad intelectual leve. En este caso, puede ser de que como no ha tenido intervención quizás en temas de la discapacidad en general en las distintas áreas, puede ser que ahora, además de presentar discapacidad intelectual leve, y que es lo más frecuente, presenta problemas generales de aprendizaje que afectan todas las áreas, matemática, comunicación, entonces, pero como tú me estás describiendo que ya está en primero de secundaria y que realmente está en un nivel como que menor a un niño de 3 años, como me dices que copia, que no hay, que todavía no escribe ni lee lo básico, pues quizás no sea discapacidad intelectual leve, ¿no? Por eso sería bueno que actualicen solicitando una evaluación psicológica integral o una neuropsicológica. Ya, pero de que tiene problemas generales de aprendizaje, también lo tiene. En este caso, la exigencia, ¿cómo es con estos chicos, no, en el tema académico? Se tiene que hacer las adaptaciones y la inclusión educativa, pero sí pedir su actualización del informe, ¿no? En realidad para conocer su perfil y poderle dar la ayuda que necesite. Yolanda, te escucho. Buenas noches, señorita. Muchas gracias por la capacitación. Quisiera hacerle una consulta. Mire, yo soy profesora de educación básica especial. A mi cargo tengo
de los muchos que tengo tres niños con autismo. Bueno, eso es lo que me han referido las mamás de acuerdo a lo que también he visto su diagnóstico. Ahora, esos tres niños tienen 8 años, pero ellos no hablan, ningunos. Le hago la pregunta, ¿todos los niños que tienen el espectro autista se manifiestan de manera verbal? ¿Van a hablar en algún momento? Porque la verdad yo paro leyendo, pero no encuentro. Y los tres niños no se manifiestan y siempre son dispersos de que, o sea, como ya su característica. Te entiendo perfecto, te entiendo. Dime, tienen 8 años, ¿en qué grado están? Están en segundo grado, Ya, te en cuento. educación básica especial. Ya, te comento, justamente por eso está en educación básica especial. Yo considero que estos casos tienen pues discapacidad intelectual que va de moderada a grave. Cuando la discapacidad intelectual es grave, son muchos casos no verbales. Pero Y entonces, discúlpeme que la corte, uno de ellos, una niña, ella me sabe todo el abecedario, todas las vocales, todo el abecedario. Y cuando incluso los sonidos onomatopeicos, ellos todo, la niña, incluso los números también ya me lo sabe, pero ella no se manifiesta de manera verbal. Ella es muy inteligente a su condición, pero los dos niños, pero ninguno habla. O sea, tienen una discapacidad, como le escuché hace un momento, combinado, o que el DL, ¿cómo me dijo cómo se llama eso? Que el del desarrollo expresivo, o sea, pero en tienen. este caso, ellos ya tienen diagnóstico TEA, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que es que Ya. ellos, los papás, la ignorancia de los papás son que lo llevan a un médico general y el médico general les diagnostica, no lo llevan a un neuropediatra, no lo llevan a. No, entonces ese es el problema de este caso. Yo siempre les he dicho, ¿no? Porque acá yo soy de Cajamarca, de acá del departamento de Cajamarca, pero los papás dicen, ¿a quién lo llevó este señora? Lo llevé al médico y el médico me dijo que tenía este TEA. Pero ¿cuál es el examen que le han hecho? No, ellos me ha dado y me dicen que es TEA. O sea, pero yo he visto otros niños de otro grado que también está en el mismo grado, pero en otra sección, en la misma edad, y el niño habla, o sea, se manifiesta de manera Claro. verbal. Eso es lo que te quiero explicar, por favor. Yo entiendo tu duda, Yolanda, pero ese es el tema porque hay mucho desconocimiento de lo que es el trastorno del espectro autista. Quiero que comprendas que en el trastorno del espectro autista es muy amplio y es un espectro. Vamos a ir desde niños que hablan perfecto, como tú y como yo, como el video que vimos al inicio. Ustedes lo vieron ahí, ese jovencito tiene TEA. Ya, pero habla, ¿no? Ahora, también vamos a tener el otro extremo, cuando hay discapacidad intelectual, que puede ser de moderada a grave o grave, son muchos casos donde son no verbales, o sea, no van a hablar y no van a hablar en ningún momento, porque son no verbales. Pero los casos no verbales son muy poquitos en la actualidad, porque ya hay una intervención temprana y la mayoría llega a desarrollar el lenguaje verbal. Ahora, que sea no verbal los niños que tú tienes en tu aula, no significa que tú no puedas trabajar con ellos. O sea, tú puedes trabajar la parte comprensiva, la parte de los pictogramas, y sí se han visto casos de algunos que empiezan a hablar un poco más tarde, ¿ya? Pero, como te digo, eso es normal en el trastorno del espectro autista, que puede confundir a todos los profesionales, porque ustedes van a ver un niño de la misma edad con diagnóstico TEA y con discapacidad que habla, y otro que no habla. ¿Y por qué es así? Porque hay casos verbales y casos no verbales. Es así, hay que entenderlo como tal. Ahora, también viene por un tema de que son muchas veces niños que no han tenido intervención. Y si no se hace la terapia de comunicación y del lenguaje correctamente, hay muchos casos de niños con TEA que no desarrollan el lenguaje verbal. Entonces, por ejemplo, yo te recomiendo leer el modelo Denver. El modelo Denver tiene mucha información para intervención en lenguaje y en todas las áreas de niños con TEA. Yo justamente lo comparto, el libro, en el diplomado que vamos a llevar. Allí vemos los aportes del modelo Denver, vemos el tema de trabajar la imitación para el desarrollo del lenguaje verbal. Así que por eso yo personalmente les recomiendo mucho que se inscriban en el diplomado. Tengo una corrección. Me dice en el área académica que dentro del diplomado es donde tenemos las asesorías para poder ayudarlas en relación a sus casos,
personales e individuales también, así que están invitadas. Porque sí, por parte de la institución, como alguna vez ya también me habían preguntado, no me permiten brindar mi número de teléfono. Salvo ya en el diplomado, sí, pues ahí estamos en un grupo de WhatsApp y estamos en realidad en contacto constante. Pero bueno, las espero la próxima sesión, que es mañana, si no me equivoco, que mañana nos estamos viendo a la misma hora. Enviarles un abrazo inmenso, agradecerles su atención y desearles una excelente semana. Muchos cariños. Buenas noches. Muchos cariños. Muchos cariños, muchos cariños. Nos vemos la próxima sesión. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches, cariños. Cariños, cariños.